Buenos días. Bien, ahora vamos a ver lo que es el sistema cardiovascular. ¿Sí? Es importante saber sobre esto porque es uno de los órganos vitales que se encuentran en el tórax, alojados en el tórax, también junto con lo que son los pulmones. ¿Sí? Vamos a ir viendo, yo siempre lo pongo bastante profundo, bastante teoría, como para que ustedes tengan directamente para estudiar de aquí del Power. Pero también vean lo que ha hecho la profesora con sus Power. Así que tengan a mano estos dos a la hora de rendir sería. Bien, vamos con lo que es el sistema cardiovascular, ¿sí? ¿Quién es el órgano importantísimo en el sistema cardiovascular? Es el corazón, obviamente, ¿sí? Y los grandes vasos. Entonces, el sistema cardiovascular está formado por el corazón y grandes vasos, ¿sí? ¿Qué es el corazón? Es un músculo hueco que posee cavidades por donde circula la sangre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el corazón, que adentro vamos a encontrar una serie de cavidades, que son 4, donde se va a producir la circulación sanguínea, ¿sí? Vamos a tener presencia de sangre rica en oxígeno y también rica en dióxido de carbono, ¿sí? Esta sangre rica en dióxido de carbono es toda la sangre que viene desde los órganos al corazón, ¿sí? Esta se llena de desechos metabólicos, ¿sí? Y eso va hacia el corazón para luego pasar a los pulmones para poder limpiarse. Y después la sangre rica en oxígeno proviene desde el pulmón hacia el corazón. Y del corazón es impulsado todo el sistema, ¿sí? A todo el sistema. Para que, o sea, esa sangre rica en oxígeno llega a los órganos, va hacia los órganos, para nutrirlos, ¿sí? Bueno, este corazón, ¿sí? Al ser un músculo, tiene las propiedades o tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Cuando el músculo se contrae, se le llama sístole, ¿sí? Es lo que también nosotros algunas veces decimos cuando tomamos la presión sistólica, y después tenemos la presión diastólica. No sé si han escuchado sobre eso. Bien, cuando el corazón se contrae, eso se lo denomina sístole, ¿sí? Lo que va a hacer es expulsar sangre desde el corazón hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de sangre sería esa? Oxigenada, ¿sí? Llena de nutrientes que van desde el corazón hacia todos los órganos para que sigan sobreviviendo, ¿sí? Para que tengan todo lo que necesitan para hacer sus funciones. Y después tenemos que el corazón también tiene la capacidad de relajación. En ese proceso de relajación, lo que le pasa al corazón es que se llena de sangre para luego poder expulsar en la sístole. ¿Cómo se llama este proceso en el cual el corazón se llena de sangre? Se llama diástole. ¿Qué tipo de sangre es sangre cuando se llena de sangre? Con dióxido de carbono, ¿sí? Que se la sucia, como mal le dicen. Y también sangre rica en oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre que es rica en dióxido de carbono, una vez que se contrae el corazón, va a ir hacia los pulmones y después la sangre rica en oxígeno, una vez que se contrae el corazón, va a ir hacia todo el sistema. Bien, ¿cómo está formado? En sí el corazón, ya sabemos, es un músculo hueco, pero tiene una pared, chicos. Y esa pared está formada por 3 capas. Tenemos el endocardio, ¿sí? Que lo podemos ver aquí. Miren, este es el corazón. Yo he agarrado un pedacito del corazón, ¿no ven si ven ese cuadradito chiquitito? Bien, han cortado un pedacito del corazón y lo han sacado para que ustedes puedan ver las capas. Tenemos la capa más profunda del corazón, se llama endocardio, ¿sí? La parte más gruesa del corazón es el miocardio, que ¿qué es? Es músculo, ¿sí? Es lo que le va a dar la capacidad de contracción y de relajación al músculo. Y después tenemos lo que es el pericardio, ¿sí? Que está aquí, más afuera, ¿sí? Vamos a tener 2 tipos de pericardio. Vamos a tener el pericardio visceral y el pericardio parietal. Si ustedes ven, pueden ver que hay 2 amarillos, o sea, hay 2 partes que están en color amarillo. Ese es el pericardio visceral, es el que está bien pegado al músculo del corazón. Y el pericardio parietal es el que está un poquito alejado del pericardio visceral. No sé si pueden lograr ver. Queda un espacio entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, que es este, que se llama cavidad pericárdica. Y ahí que vamos a tener presencia de líquido pericárdico.
¿sí? Ese líquido permite que entre estas capas, el pericardio visceral y el pericardio varietal, puedan fluir de forma correcta y no se va a producir como un roce rígido entre ellas, ¿sí? Bien, ¿dónde se encuentra el corazón? Es importante saber, ¿sí? ¿Dónde está situado? El corazón se va a encontrar en el tórax, ya sabemos dónde, ¿sí? En el tórax, dentro de la pared externo-condrocostal. Y ustedes dicen, ¿qué es la pared externo-condrocostal? ¿Sí? Recuerden que habíamos hablado de tórax, cómo está formada la pared torácica. Está formado por el esternón, los cartílagos costales y las costillas. Recuerden que las costillas se van a unir junto con el esternón mediante los cartílagos, ¿sí? Entonces detrás de esa pared se encuentra el corazón en la parte inferior del mediastino. Y ustedes van a decir, ¿qué es el mediastino? El mediastino no es ningún órgano, ¿sí? El mediastino es una región, un espacio que encontramos dentro del tórax. Y ese espacio, ¿dónde se ubica? Entre los órganos vitales. ¿Quién es? El corazón y el pulmón. Entonces, si yo llego a abrir una persona, voy a encontrar los pulmones y el corazón. Y todos los espacios que esté alrededor de estos órganos se llama mediastino, ¿sí? ¿Cómo va a estar limitado el mediastino? Ustedes dicen, ¿qué significa hablar de límites? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes están dentro de una habitación, ¿sí? Están dentro de una habitación y tienen una pared adelante de ustedes. O sea, están en una habitación de 4 paredes. Esas paredes son sus límites. O sea, las paredes es el final de la habitación, ¿sí? O sea, la pared es lo que enmarca la habitación. Bueno, el mediastino también, y en muchas estructuras del cuerpo en donde hablamos de límites. ¿Qué quiere decir límites? ¿Qué tenemos adelante? ¿Qué tenemos atrás? ¿Qué tenemos a los costados? Que me van a limitar ese espacio, en ese caso, que es el mediastino. Bien, ¿cómo está limitado el mediastino? Que pueden preguntar. Adelante va a estar, ¿sí?, presente la cara posterior del esternón, ¿sí? Imagínense, ustedes están dentro del tórax. Imagínense que ustedes son chiquititos y están dentro del tórax de una persona. Al frente de ustedes van a encontrar, ¿qué cosa? La cara posterior o pared posterior del esternón, los cartílagos y las costillas, ¿sí? Detrás, ¿sí?, la pared posterior, no pared, sino el límite posterior del mediastino, ¿sí?, va a estar dado por la cara anterior de la columna vertebral, o sea, de las vértebras, ¿sí? Hacia los lados va a estar limitado, ¿por qué? Por las pleuras. ¿Qué eran las pleuras? ¿Sí? Las pleuras es una membrana, ¿sí?, que va a cubrir los pulmones, ¿sí? Entonces las pleuras es un tipo de peritoneo que va a cubrir lo que son los pulmones. Entonces las pleuras van a estar hacia los lados, ¿sí? Es lo que me va a limitar hacia los lados del mediastino, ¿sí? Abajo va a estar limitado por lo que es parte del diafragma, y arriba por el orificio torácico superior. Y usted me dice, ¿qué es el orificio torácico superior? El orificio torácico superior es un orificio, ¿sí?, que es la parte de arriba, sería del tórax. Tenemos 2 orificios en el tórax, uno superior y otro inferior. El superior es el orificio formado por lo que es el manubrio del esternón, las costillas, las primeras costillas y la vértebra que se encuentra atrás de la primera costilla, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen con diferentes colores, cómo está identificado el mediastino. Límites del mediastino, ¿sí? Bien, nosotros podemos dividir el mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿cómo lo puedo dividir? O sea, no es un órgano, es un espacio, una región. Entonces sí podemos dividir el mediastino, ¿sí?, en una parte superior y una parte inferior, ¿sí?, mediante el trazo de una línea imaginaria, ¿sí?, que va a pasar por un ángulo muy importante que hemos estudiado cuando hemos visto los huesos del tórax, que se llama ángulo de Lewis. No sé si se recuerdan. El ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis era un ángulo obtuso de 120 grados que marca la unión entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Esta línea imaginaria atraviesa es una línea horizontal, chicos, ¿sí? Atraviesa ese ángulo de Lewis, ¿sí?, y va hasta la cara inferior de la 4ª vértebra torácica, ¿sí? Entonces, imagínense que yo agarro un dibujito de una persona que está de lateral, una vista lateral, y trazo una línea desde lo que atraviesa el ángulo de Lewis
hasta la cara inferior de la cuarta vértebra, ¿sí? Voy a dividirlo en dos, al tórax ahí, en una parte superior y una parte inferior. Entonces ahí yo estoy dividiendo el mediastino en una parte superior y en una parte inferior. A su vez, el mediastino inferior lo puedo dividir en tres partes. En un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. Como ven en la imagen, ¿ven? Aquí tenemos un mediastino superior y este es el mediastino inferior. Pero a su vez, el mediastino inferior se divide en tres partes. Sería en una parte anterior, en una parte media y una parte posterior. ¿Sí? Bien. El mediastino anterior, ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado entre el cuerpo del esternón, ¿sí? Acuérdense que el esternón estaba aquí adelante, y el pericardio. ¿Qué era el pericardio? Era la membrana que envuelve el corazón, recuerden. Aquí está el corazón, ¿ven? Ahí dice pericardium. Bueno, ese es el pericardio. El mediastino medio, ¿desde dónde va? Desde lo que es el pericardio del corazón, ¿sí? Hasta, ¿sí? Lo que sería la parte anterior del mediastino posterior, ¿sí? Yo le he puesto ahí en el concepto. El mediastino medio contiene el pericardio, el corazón y estructuras por delante del plano de bifurcación traqueal. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir? Bifurcación traqueal, ¿por qué? Porque la tráquea, recuerden, se va a dividir en dos, que son los bronquios, ¿sí? Entonces todo lo que está por delante de la división de la tráquea, ¿sí? Es mediastino medio. Y el mediastino posterior se encuentra entre lo que es la división traqueal hasta la columna vertebral, ¿sí? Entonces, si me llegan a preguntar, en cuál de estos mediastinos está ubicado el corazón? ¿En dónde está? Está ubicado en el mediastino medio del mediastino inferior. Eso no se olviden, pueden preguntar. Pasemos. Esto es importante, les dejo este cuadrito para que se memoricen qué podemos encontrar en cada uno de los mediastinos, ¿sí? ¿Qué órganos? Importante saber, ya sabemos que el corazón tiene pericardio, las capas del pericardio, ¿sí? Eso ya sabemos, ¿sí? Y también es importante saber es que tenemos los grandes vasos que emergen del corazón. Aquí tenemos una vista anterior del corazón, donde tenemos en color transparentizado el pericardio. Y podemos ver cómo el pericardio puede envolver también, además del corazón, parte de los grandes vasos, como lo es la aorta, ¿sí? Vena cava y tronco pulmonar. El tronco pulmonar o arteria pulmonar, ¿sí? Es una arteria que sale desde el corazón, ¿sí? De lo que es aurícula derecha y se va a dirigir hacia dónde? Desde ventrículo derecho, perdón, y se va a dirigir hacia lo que son los pulmones. Esta arteria pulmonar o tronco pulmonar emerge como una sola, pero luego se va a dividir en dos, en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda va al pulmón izquierdo y la arteria pulmonar derecha va al pulmón derecho. ¿Para qué ellas se van hacia el pulmón? ¿Por qué llevan esa sangre hacia el pulmón? Porque esa sangre que ellas van a recolectar va a ser sangre llena de dióxido de carbono, que es tóxico para nosotros. Y esa sangre necesita ser limpiada, oxigenada, para luego poder ser de vuelta llevada hacia los órganos con muchos nutrientes y oxígeno necesario para que puedan seguir funcionando de forma correcta. Pasemos. Bueno, el pericardio no es necesario que ya lo volvamos a repetir. Ya le he puesto la teoría, ya les he explicado en las diapositivas anteriores, entonces a ustedes ya lo pueden ir estudiando de aquí del Power. ¿Sí? Si nosotros extirpamos, ¿qué es extirpar? Sacar algo. Si nosotros extirpamos el corazón, ¿sí? Podremos ver solamente los orificios de todas las arterias o venas importantes que tenemos, como la arteria aorta, ¿sí? Que es uno de los grandes vasos, que aquí podemos ver, ¿sí? La arteria pulmonar, que es esta. La arteria pulmonar, chicos, está hacia la izquierda de la aorta. Y la vena cava, que tenemos aquí, tenemos dos, recuerden, vena cava superior y vena cava inferior. Ellas dos llegan ¿a dónde? A la aurícula derecha. ¿Sí? Esa sangre va hacia la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va al tronco pulmonar. Anoten todo eso que voy diciendo, ¿sí? Y del tronco pulmonar ¿se acuerdan que el tronco pulmonar o arteria pulmonar también llamada se dividía en dos? Van hacia los pulmones para poder esa sangre luego oxigenarse, ¿sí? Y después tenemos las venas pulmonares. Y ustedes dicen, ¿cuáles son esas? Las venas pulmonares, creo que las pueden llegar a ver aquí solamente una parte de ellas. Ven que aquí vemos como dos venitas,
Bueno, esas son las venas pulmonares, son 2 de un lado y 2 del otro. Y estas venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda, que ustedes no la pueden ver, porque está hacia atrás del corazón, ¿sí? Estas venas, ¿sí? Venas pulmonares van a traer la sangre limpia ya, que ha sido limpiada y oxigenada por el pulmón, y la llevan a esa sangre hacia la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda, esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a pasar por la válvula aórtica hacia la aorta. Y de la aorta va a ir hacia todo el cuerpo esa sangre que tiene mucho oxígeno y nutrientes para los órganos. Bien, bueno, si ya sabemos del pericardio, lo único que tienen que hacer es estudiarlo. Por eso le he puesto mucho textito para que ustedes puedan leerlo y sea completo. Bueno, repasamos un poco más. ¿Dónde se encuentra el corazón? Entre ambos pulmones y por encima del diafragma. Recuerden que hemos visto en clases anteriores que era el diafragma, que era un músculo con forma de cúpula o forma de paracaídas, que tenía la función de un tabique, que sería como una pared que separa lo que es tórax y abdomen, ¿sí? También va a intervenir en la mecánica pulmonar y también interviene algunas veces en la protección de órganos, como por ejemplo, un ejemplo típico es el hígado, ¿sí? Bien, también, o sea, donde se proyecta entre vértebras, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo que decir que el corazón está ubicado en un lugar, ¿verdad? ¿Desde qué arteria hasta qué arteria, ¿sí? Se extiende. El corazón se extiende, arteria dije. ¿Desde qué vértebra hasta qué vértebra se extiende el corazón? Desde la 4ª a la 8ª vértebra torácica, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos ya más o menos parte de columna esa, que tenemos diferentes, tenemos vértebras. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas vértebras? Bueno, hay un tipo de vértebras que se llama vértebras torácicas, que son las que están a nivel del tórax, ¿sí? Y si tenemos que medir o más o menos dar una idea de dónde está ubicado el corazón o desde qué vértebra a qué vértebra está relacionado, o se alarga, o no se alarga, se extiende desde la 4ª a la 8ª vértebra torácica. Por eso a estas vértebras se les llaman vértebras cardíacas, ¿sí? El corazón, chicos, ¿cómo va a estar fijado? Recuerden que todos nuestros órganos van a estar fijados mediante ligamentos, ¿sí? Ligamentos y otras membranas, ¿sí? O estructuras que permiten que los órganos estén en su posición correcta. Imagínense si nosotros si nuestros órganos no estuviesen fijados o agachados a estructuras, no iban a poder estar en su lugar, iban a estar todos caídos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer como una bolsa con muchos órganos caídos allá, todos entreverados, ¿sí? Entonces ellos pueden estar en el lugar que les corresponde a los órganos gracias a su fijación, a sus formas de fijación, ¿sí? Ya sea mediante ligamentos, tendones, membranas, etcétera, ¿sí? El peritoneo, ¿sí? Entonces, una de las principales formas de sostén o de fijación del corazón para que pueda estar en su lugar es mediante o gracias a los grandes vasos, que es como que lo mantienen como suspendido, ¿sí? En su lugar. ¿Cómo podemos estudiarlo el corazón? El corazón va a tener lo que son caras, una base y un vértice, ¿sí? Vamos a compararlo con lo que es un cono de papas, ¿sí? Ustedes saben que el cono de papas sería así, ¿verdad? Entonces tenía una punta, que sería el vértice del cono de papas. Esto sería como la base del cono, ¿sí? Y esa sería una cara, después tendremos otra cara, ¿sí? Bueno, el corazón lo podemos así estudiar. Esta cara que están viendo ustedes en este momento, en esta imagen, es una cara, es la cara anterior del corazón, ¿sí? Y también están viendo el vértice del corazón. Y aquí atrás, no lo estarían viendo, pero está la base del corazón, ¿sí? Aquí ven parte de lo que es la cara derecha del corazón. Para este lado estaría la cara izquierda, pero no la pueden ver. Y hacia abajo del corazón estaría lo que llamamos cara diafragmática. Esa cara diafragmática no la pueden ver ustedes desde aquí en esta imagen, ya vamos a ver en otras. ¿Pero por qué se llama así? Porque está en contacto con el diafragma, que es el músculo, ¿sí? Bien.
Bueno, estas son características que tienen que saber ustedes. Cuántas, para saber en general, ustedes ya lo saben, repasen un poquito más, vean de aquí del power de la profesora y repasen, ¿sí? Son características importantes que tienen que saber, como que el corazón está animado por contracciones enérgicas, eso ya sabemos, que la coloración del corazón va a variar entre rosado al rojo oscuro, ¿sí? También en su superficie vamos a poder encontrar lo que es tejido graso, ¿sí? Todo lo que ustedes ven aquí en ese dibujito como amarillento es grasa que lo cubre el corazón, ¿sí? Vamos a tener 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas siempre van a ser mucho más finas las paredes de las aurículas, mientras que en los ventrículos van a ser más resistentes, más elásticos, más duros. ¿Por qué más resistentes los ventrículos? Porque ahí vamos a tener más cantidad de músculo. ¿Y por qué tenemos más cantidad de músculo? Porque el ventrículo es el encargado de eyectar la sangre de todo el cuerpo. Tiene que hacer esa gran contracción para impulsar la sangre desde el corazón al cuerpo, a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que las paredes del corazón es mucho más duro, más grueso, porque tenemos más músculo. ¿Por qué? Porque necesita contraerse con fuerza, a diferencia de las aurículas, que no es necesario, ¿sí? ¿Qué más? Durante la contracción, cuando se contrae, va a ser duro y va a ser muy blando y distendido cuando está en diástole, que era el diástole, el llenado del corazón, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado anteriormente. Y el volumen, o sea, el tamaño y el peso del corazón varía según el sexo y la edad. ¿Sí? Cuando nacemos, nuestro corazón pesa 25 gramos aproximadamente. Cuando tenemos 10 años, va a pesar entre 100 a 125 gramos y en los adultos entre 200 a 250 gramos. Eso también va a depender, chicos, de la talla y de la capacidad torácica de esa persona y también del trabajo muscular de los esfuerzos físicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros viene un paciente, le hacen una radiografía y vemos que tiene un corazón más grande de lo normal. ¿Sí? Eso pueden asustarnos, pero si el paciente nos dice que es una persona que hace ejercicios de alto impacto, no sé, es un atleta, generalmente las personas que hacen ejercicio y cosas así como los atletas siempre tienden a tener un corazón más hipertrofiado, se le dice cuando es como más grande, ¿sí? Así que eso es normal. O también el tamaño del corazón también se puede modificar durante el embarazo también. Bueno, ya hemos dicho cuáles son las caras del corazón. Una cara anterior o externo-costal. ¿Por qué? Porque es la que está en contacto con el esternón, con la cara posterior del esternón y de las costillas, ¿sí? Una cara inferior o diafragmática que mira hacia el diafragma. Una cara pulmonar izquierda, o sea, una cara izquierda, una cara derecha, que son que miran hacia los pulmones, por eso se llaman pulmonares. Tiene bordes también, ¿sí? Un borde derecho, un borde superior y un borde izquierdo. Y tiene el vértice, o también llamado ápex, y la base. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos más o menos lo que es las caras del corazón, que tenemos diferentes surcos, tenemos el surco coronario, ¿sí? Son como líneas que se van a ver en la cara, ¿sí? El surco interventricular anterior que marca, o el interventricular anterior es como que marca o te muestra lo que será dentro el tabique interventricular del corazón, ¿sí? Que es el que divide las cavidades. Bueno, después tenemos la cara inferior diafragmática, chicos, veces que ustedes no ven. Aquí le han dado vuelta el corazón para que ustedes vean la cara inferior del corazón, que sería esta, la cara inferior, ¿sí? Mientras que esto ya sería la base del corazón. ¿Ven? Y aquí tenemos la cara pulmonar izquierda y derecha y la cara pulmonar izquierda. Son las caras que miran hacia los pulmones, que son estos que están aquí. La base del corazón, aquí lo están viendo, miren, la base del corazón es esta, ¿sí? Y aquí podemos ver, es la parte de atrás del corazón, y podemos ver muy bien a la aurícula izquierda, que ustedes no la veían primero en las otras imágenes. Y ahí ven la llegada de las venas pulmonares, se me pasa de diapositiva. La llegada de las venas pulmonares, ¿sí? A la aurícula izquierda con la sangre ya limpia desde los pulmones. Aquí podemos ver el vértice o ápice del corazón, ¿sí? Que es la punta del corazón. La configuración interna. El corazón está dividido, ¿sí? Por tabiques, ¿sí? ¿En cuántas cavidades? En 4. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Estos, sí, tengo que hacer un dibujito más simple, sí, porque así lo pueden entender. Hagamos así el corazón.
Vamos a dividirlo en 4 partes. En una aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿sí? De color rojo vamos a hacer las válvulas que permiten la comunicación entre las cavidades. ¿Cómo se llama la válvula que permite la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Es la válvula tricúspide, ¿sí? Porque se llama tricúspide. Tri viene de 3. 3 valvitas como hojitas que tiene esa válvula, ¿sí? Por eso se llama tricúspide. Y después tenemos la válvula mitral, ¿sí? O bicúspide. ¿Por qué? Porque tiene 2 valvitas nada más. Son como unas estructuritas que es como una puertita que se abre y se cierra cuando pasa la sangre, ¿sí? ¿Cómo se llaman los tabiques que dividen estas cavidades? ¿Sí? El tabique que divide o que separa en realidad la aurícula derecha de la aurícula izquierda se llama tabique interauricular, ¿sí? Luego el tabique o pared que separa el ventrículo derecho del izquierdo se llama tabique interventricular. Y luego este tabique largo donde están las válvulas, que sería este, ¿sí? Se va a llamar tabique aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque separa a las aurículas de los ventrículos. ¿Qué más importante? Aquí de color celeste le voy a hacer un dibujito, ¿sí? Porque a la aurícula derecha, chicos, van a llegar las venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? La que está abajo es la inferior, esta. Esta van a traer lo que es la sangre sucia, llena de dióxido de carbono de los órganos, de los miembros inferiores y superiores, ¿sí? Y van a ir hasta donde está la aurícula derecha, porque después de la aurícula derecha van a pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y luego de aquí van al tronco pulmonar. Recuerden que el tronco pulmonar o arteria pulmonar era esa arteria que salía del corazón, se dividía en 2 e iba a los pulmones, ¿recuerdan? Esa sangre llega al pulmón, se oxigena y luego vuelve por las venas pulmonares, que eran las venas, esas 4 venas que llegaban ¿a dónde? A la aurícula izquierda. De ahí esta sangre ya limpita, que está en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a la válvula aórtica que está por acá aproximadamente hacia la aorta para que la aorta la lleve a todo el sistema circulatorio, a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen más linda donde podemos ver bien las cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho. Ven cómo aquí están las venas cava superior, vena cava inferior, ¿bien? La sangre que viene de los miembros superiores va a la vena cava superior, sangre sucia, ¿sí? Llena de dióxido de carbono. La vena cava inferior va a llevar sangre, ¿sí? Sucia, llena de dióxido de carbono, hacia la aorta. Todos ellos dos, la vena cava superior y inferior, llevan la sangre hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, sí, va a pasar esta sangre por la válvula tricuspidia que está ahí, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho, perdón. Y del ventrículo derecho pasa directo al tronco pulmonar. ¿Ven ahí? Que se divide en 2, en una parte derecha y otra izquierda, y van a ir hacia los pulmones. Aquí estarían los pulmones, imagínense, ¿sí? Llega para ahí esa sangre. Luego esa sangre vuelve ya limpita hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares. ¿Sí? Por acá vuelve, ¿sí? Voy a hacer de color rojo, mejor porque ya esta sangre limpita viene por las venas pulmonares que están aquí, ¿ven? Son 2 de un lado y 2 del otro, aquí tenemos las otras. Y van a llegar aquí, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda van por la válvula mitral, ¿sí? Pasan ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo esta sangre va a pasar ¿hacia dónde? Por la válvula aórtica, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la aorta, que es esta grande roja que está aquí. Y de ahí va todo nuestro organismo, esta sangre limpita, llena de oxígeno, perdón. Bueno, todavía con el corazón ya hemos hablado, que le agrego más o menos medidas, espesores, cómo se llaman, que es importante que lo sepan, que vayan llevando, estudiando esos conceptos. Las válvulas también ya les he hablado, tenemos 4 válvulas, la válvula aórtica, la válvula del tronco pulmonar y las válvulas tricuspidia y mitral, ¿sí? Y ya saben con quién, cómo permite la comunicación entre las cavidades. Y aquí tenemos las características generales de las cavidades derecha e izquierda, que son de las aurículas y ventrículos. Ya hemos hablado que los ventrículos van a ser más gruesas las paredes, tienen más músculos, las aurículas van a ser más delgadas y más blandas. Eso también hemos hablado. Nomás que les he puesto aquí lo que es la teoría si ustedes lo estudian. Y estos son los aparatos valvulares, que serían las válvulas del corazón, cómo están formados, ¿sí? Esto es importante que quiero que sepan.
¿sí? Aquí en esta imagen lo que están viendo ustedes son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y ustedes pueden ver ahí como unas carnecitas que tienen como hilitos. Bien. ¿Cómo se llaman esos musculitos que tenemos en las paredes del corazón? Se llaman... ¿Sí? Estos musculitos se llaman músculos papilares, ¿sí? Son como unos colgajos de carne, algo así, imagínense, que en su punta van a tener lo que se llaman cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas se van a ir a unir ¿a qué? A las valvitas, a esas hojitas que le he dicho como puertitas de las válvulas, ¿sí? Y lo que van a hacer es abrir y cerrar la válvula, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando pase sangre, ellas tienen que hacer que se cierre sí o sí. Porque imagínense que pase sangre de una cavidad a la otra y no se cierra esa puertita. ¿Qué pasa? Se va a producir un reflujo, puede volver sangre hacia atrás. Y eso no hay que permitirlo, ¿sí? Hay algunas patologías o enfermedades en las cuales hay problema en esto, ¿sí? Y la persona puede agarrar arritmias, bueno, un montón de cosas, ¿sí? ¿Ven? Aquí están los músculos papilares con las cuerditas tendinosas, que esas son conectadas a la válvula. Miren, aquí está el musculito, la papila, las cuerditas, y aquí está la válvula. Y ellos lo abren, lo cierran, lo abren, lo cierran. ¿Ven? Aquí tenemos las columnas carnosas. Hay diferentes tipos. Hay de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las de primer orden son las que hemos visto recién. Después hay otros tipos como de segundo orden que no tienen esa forma como de carnecita así, sino que tienen forma como de puente. Y después están otras que ni tienen forma, son como un pisito así nomás, ¿sí? Las más importantes son las de primer orden. Y bueno, para agregar al final, ya estamos terminando, el sistema de conducción cardíaca hay que saber, ¿qué es eso? Nosotros hemos dicho que el corazón es un músculo, ¿sí? Es un tipo de músculo involuntario, obviamente nosotros no decidimos cuándo contraerlo, cuándo no contraerlo, ¿sí? O sea, nosotros no lo manejamos. Este está manejado por un sistema de conducción cardíaca, imagínense, ¿sí? Es como que tienen un cable que les da corriente y eso le permite que se contraiga. ¿Cómo se llama este sistema de conducción cardíaca, ¿sí? Esto le pueden preguntar, ¿sí? ¿Cómo funciona en realidad, ¿sí? Son nervios que llegan al corazón. Vamos a tener, ¿sí? Lo que son los nodos, ¿sí? Y las ramas, ¿sí? O haces de fibras que van a ir hacia el corazón y van a permitir que este se contraiga. Vamos por partes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el sistema de conducción cardíaca? Es lo que va a permitir, ¿sí? Que el corazón pueda generar, o sea, esto lo que lleva es estímulos, ¿sí? Lo que van a permitir que el corazón pueda latir, ¿sí? ¿Cómo está formado el sistema de conducción cardíaca? Por nodos y haces, ¿sí? ¿Cuáles son los nodos que vamos a encontrar? O nódulos. No sé si han escuchado algunas veces que el corazón tiene un marcapaso natural. Bueno, estos son los marcapasos. El nódulo sinusual o de Katie-Flack se llama. Y el nodo sinoauricular, ¿sí? Que está aquí. O de Ashov-Tawara, así se lo llama. El nodo sinusual, ¿sí? Que está aquí, es el principal que recibe los estímulos nerviosos que me dicen hacer que lata el corazón, ¿sí? El nodo sinusual los recibe, ¿sí? Y lo que va a hacer es mandar el estímulo nervioso hasta el otro nódulo que se encuentra aquí. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusual o de Katie-Flack? Se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha. Luego, este nódulo sinusual va a tener contacto con la aurícula izquierda también, mediante lo que son un haz de Bachmann, se llama, que es como un haz de nervios que van desde el nódulo sinusual hasta esa aurícula izquierda, ¿sí? Es como que mantiene todo en contacto en el corazón. Después, este nódulo sinusual, chico, a su vez se va a comunicar con el otro nodo, o sea, va a mandar ese estímulo a lo que es el nódulo auriculoventricular, que se encuentra en la parte inferior de la aurícula derecha, ¿sí? Mediante haces internodales se llaman, son como ramitas, ven que van llevando ese estímulo nervioso al otro nodo, ¿sí? Luego de este nodo sinoauricular, ese estímulo va a pasar por otra rama, ¿sí? Que va hacia ¿dónde? Hacia el tabique interventricular, ¿sí? Una rama derecha y una rama izquierda. Y de aquí van a ir otras ramitas que se llaman red de Purkinje, ¿sí? Que son como muchos nervios chiquititos que se van a transmitir por todo lo que es la pared ventricular,
¿Sí? De esa forma van llevando el estímulo nervioso y hacen que el ventrículo, toda esa parte muscular gruesa, hace que se contraiga, ¿sí? De esa forma va a latir el corazón. Esto es importante que sepan cómo está formado el sistema de conducción cardíaca y para qué es importante. Y bueno chicos, esto es todo el repaso de corazón.